Muy bien. Bueno, tenemos una visita, más adelante le daremos la bienvenida, mejor la bienvenida. Igual, siempre a nuestras visitas les comentamos si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, alguna raíz de amargura que haya surgido con base al estudio, siéntanse la libertad de preguntar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a nuestra página y vamos a ver el tema de la generosidad, pero bueno, solo como un repaso de la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué atributo moral relacionado con la equidad vimos? La fidelidad. ¿Algo que recuerden referente a ello? Pues el que fiel, la fidelidad de Dios va junto con su equidad, eh, tanto en su justicia como en la bendición, no cambia. O sea, aún así, por ejemplo, vemos con Abraham, él le prometió un hijo, Sara no supo esperar, bueno, más bien, sí, Sara fue la que le creció El otro obedeció. no obedeció. Digo, esa promesa tardó 25 años, entonces los tiempos de Dios pues son perfectos y solamente Él conoce cuándo va, pues en este caso traernos bendición. Si nosotros caemos en alguna situación de pecado, pues va a enfrentar su justicia, ¿no? Pero es simplemente eso, Él mantiene ese pues compromiso, no cambia, Él se mantiene fiel tanto eh, En todo, en su palabra. ¿Sí? No la cambia porque le caemos bien, ¿verdad? Él, aunque es como David, ¿verdad? Aunque sea un hombre conforme al corazón de Dios, aún así Dios es fiel a su palabra y se cumple. Lo que Dios promete, se cumple. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, pues ahora vamos a ver el tema de la generosidad. Sin que sigan leyendo, ¿qué podremos entender con ser generosos? ¿Qué querrá decir ser generoso? Dar, ¿qué más? Por ejemplo, no sé, pero es dar solamente dar por dar o a veces se considera menos de lo necesario o a veces un poquito más de lo necesario. Sí, sentimiento de culpa. Eh, quiero ayudar. Muy bien, sí, sí, sin esperar nada a cambio, muy bien. Sí, entonces realmente la generosidad es muy amplia. Bueno, vamos a ver ahora qué relación tiene con la equidad. La equidad que bendice más allá del individuo. ¿Qué es un individuo? Bueno, nos estamos refiriendo a una persona. Cuando la Biblia habla de la generosidad de Dios, no la presenta como una distribución mecánica o arbitraria de bendiciones, ¿sí? Sino, si nosotros entendemos esa equidad de Dios, o sea, no es de que a todos les da, ¿qué? Ya lo hemos visto, parejo, sino cada quien le da conforme a sus posibilidades. ¿Sí? Entonces, la generosidad divina está profundamente conectada con su equidad. Dios no reparte su bondad de manera ciega ni indiferenciada. Él administra con sabiduría, considerando el corazón, la responsabilidad y las circunstancias de cada persona. Por esta razón, la generosidad de Dios no significa que todos reciben exactamente lo mismo, sino que cada uno recibe conforme a la justicia sabia y perfecta de Dios. En este sentido, la equidad divina se manifiesta cuando Dios bendice, recompensa o provee de maneras distintas, pero siempre justas. Y como lo hemos visto anteriormente, mucha gente no puede decirse, y lo hemos visto, no nos podemos comparar como hijos de Dios, como cristianos, ni dentro de una iglesia, ni fuera de una iglesia. Nunca podemos decir, es que porque a él le dan más. Es que porque Dios bendice más a aquella persona. Y es que porque a mí Dios no me bendice. No podemos hacer eso. De hecho, tristemente siempre nos fijamos que las bendiciones de Dios siempre son ¿qué? Materiales.
cuando las bendiciones de Dios son de todos los colores, de todos los sabores, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, no nada más cuestiones materiales, ¿sí? La bendición de tener una buena esposa, la bendición de tener un buen esposo, la bendición de tener unos buenos hijos, ¿sí? La bendición de tener hasta buenos nietos, ¿no? ¿Sí? La bendición tal vez de que yo he podido vencer tal vez mi frustración, mis enojos, mis rencores, muchas cosas en las cuales Dios nos puede bendecir. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que Dios nos da no simplemente van a ser cosas materiales. Bien, seguimos adelante y tenemos un título, un subtítulo ahí que dice, la generosidad de Dios provee según la necesidad. La equidad divina también se manifiesta en la forma en que Dios suple las necesidades humanas. Dios no siempre da a todos la misma cantidad de recursos, pero sí provee de manera justa para cada situación. Y vamos a ver un ejemplo muy claro en el libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16, versículos del 14 al 23. ¿Ya estamos ahí? Éxodo capítulo 16 del 14 al 23. Dice de la siguiente forma. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es eso? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. ¿Qué es lo que va a juntar? Todo lo que necesite. En exceso, menos, más, no. Todo lo que necesite. Dice, eh, recojan 2 litros por cada persona en su carpa, ¿sí? Más o menos 2 litros, ¿qué sería? Pues imagínense, bueno, aquí los traductores lo han hecho más fácil para nosotros y es como si fuéramos a, no sé, a una tienda y compramos esos litros de helado. Así, esa cantidad era la que se considera como esa tinaja, como ese litro, ¿sí? Dice 17. Así que los israelitas hicieron lo que les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogían solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. ¿Sí? Ahí vemos, Dios provee, Dios bendice y vemos la equidad de Dios. ¿Todos pudieron haber recogido igual? No. Algunos recogieron más, algunos recogieron menos, pero cuando hicieron ahora sí que el conteo, como lo acaba de decir, todos estuvieron, nadie les faltó, nadie absolutamente les sobró. ¿Sí? Bien, después dice 19. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, como siempre hay unos que no entienden, sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. ¿Por qué se enojó Moisés? Porque no obedecieron. ¿Pero qué fue lo que no obedecieron?
O sea, por haber recogido o por, exactamente, o por no haber obedecido. Por no haber confiado en Dios. Dios cada día les iba a proveer. Y Dios había hecho algo maravilloso, algo milagroso. ¿Sí? Lamentablemente, ese maná solamente se le dio al pueblo de Israel. ¿Sí? Nadie después de cuando ya llegaron a la tierra prometida y que dejó de caer el maná, ni el pueblo de Israel hasta la fecha sabe cómo era el maná. No lo sabemos, no lo conocemos, nada más nos imaginamos por la descripción. Pero ese era el símbolo de la bendición de Dios de cada día, cada día. Y el hecho de que Dios nos diga o que nos enseñe que debemos de qué, siempre confiar en Él, siempre saber que Él nos va a proveer de lo que necesitamos. El hecho de que a veces querramos, no, pues un poco más y un poco más. No sé si han dado cuenta, a veces se han hecho algunos estudios, unas pruebas sociales de algunas personas que están en situación de calle, ¿sí? A veces se les da la oportunidad de restablecerse a la sociedad, ¿no? Se les dice, aquí ya tienes un lugar donde dormir, y a diario vienes al comedor, comes, duermes, descansas, tus actividades, regresas, duermes, mañana otra vez vienes a desayunar, etcétera, etcétera. Y qué interesante que muchas de esas personas, cuando les dicen esto el primer día, comen y agarran y un poquito se lo guardan. Y comen otro poquito, no los ven, y agarran y se lo guardan. ¿Por qué? Porque están desconfiando, ¿verdad? No saben si mañana van a volver a tener para comer. Bueno, es muy similar. Dios le había dicho al pueblo de Israel exactamente eso. Tenían que confiar y Dios día con día les iba a dar lo que ellos necesitaban. Ni más ni menos. Versículo 21. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces, todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación, y él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor, así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. ¿Sí? Hasta el 23, ¿sí? Entonces, si seguimos leyendo, ¿qué más era lo que iba a pasar? Si ellos el sexto día recogían solamente lo que ellos necesitaban, ¿sí? Y más aparte, contando el siguiente día, ¿eso se les echaba a perder otra vez? No. Dios cumplía. ¿Por qué? Porque quería que el día de descanso ellos lo usaran ¿para qué? Para estar con Él, para tener un momento, que se olvidaran de sus actividades, ¿verdad? Que se olvidaran de las cosas de la vida y que pudiesen tener un momento de adoración. Desde ese momento Dios quiso que como base el pueblo de Israel y así hacia nosotros también, ¿sí? Que nosotros podamos guardar este día. Lo hemos cambiado nosotros como cristianos del sábado al domingo porque el Señor Jesucristo resucitó un día domingo. Entonces, que nosotros podamos apartar ese día ¿para qué? Para Él. ¿Sí? Que pudiésemos nosotros tener este día para Él. Los demás días para trabajar, los demás días para las demás actividades, pero este día para Él. Y aún así hay mucha gente que dice, es que si no trabajo el domingo, tengo un negocio y todo, pues es que son los días buenos, ¿no? Dios cambiaría su forma de pensar. Si Dios quiere que realmente te acerques a Él, le busques a Él, Dios, si trabajas el sábado teniendo, digamos, el tema del negocio, no te proveería
¿Para el día domingo también? Sí. Y el detalle es que hay que confiar que eso realmente se haga. Sí. Porque si no se cree en eso, entonces Dios solamente trabaja con aquellos que confían en Él. Si hay gente que no confía en Él, como dice aquí, simplemente su esfuerzo, su trabajo, sus bendiciones podrían echarse a perder, podrían aguzanarse o simplemente apestar. Pero Dios, como lo hemos visto anteriormente, siempre cumple lo que promete, siempre será fiel, siempre nos proveerá de lo que necesitamos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Seguimos adelante. Siguiente subtítulo: la ley del rebusco. Escucha raro, ¿verdad? Pero así se llama. La ley del rebusco. Generosidad para los vulnerables. Dios ordenó que los agricultores no recogieran toda su cosecha ni recogieran lo que caía del suelo, sino que dejaran parte para los pobres, los extranjeros y las viudas. Vamos al libro de Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículos 9 y 10. Libro de Levítico, capítulo 19, versículos 9 y 10. ¿Ya estamos ahí? Puedo esperar tantito. Porque... si hemos recibido misericordia, que no tengamos misericordia. Para esperar a los hermanos, ¿verdad? Que no encuentran todavía. ¿Sí? Muy bien. Estoy bromeando. Levítico 19, 9 y 10 dice lo siguiente: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Haz lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Por qué será esto? ¿Por qué se le llama la ley del rebusco? ¿Por qué? Porque después de que recogen todos los frutos de sus cosechas, a veces se caen los frutos y a veces regresan otra vez a rebuscar esos frutos que se quedaron en el camino. ¿Sí? Por eso se llama la ley del rebusco. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo a un Dios injusto que no le interesa la humanidad. Estamos viendo a un Dios que realmente no le interesa lo que una sociedad hace con los menos desafortunados. Estamos viendo a un Dios que realmente no tiene compasión de los pobres, de las viudas, de los extranjeros, de los que no tienen nada, como muchas veces el mundo plantea y piensa que así es Dios. No. ¿Sí? Algo que debemos de entender es de que estas leyes que se le han dado al pueblo de Israel, recordemos que reflejan ¿qué? El carácter de Dios. Nosotros lo tenemos que hacer como si fuese una ley, así, ay, es que sí, tenemos que hacer eso y pues ni modo, ¿no? No, está reflejando el carácter de Dios para que su pueblo, su nación, recordemos en Éxodo cómo fue llamado el pueblo de Israel, ya antes de que salía de Egipto, ¿cómo le dijo? Es mi primer hijo. El pueblo de Israel como sociedad, como un pueblo, tenía que mostrar en sí mismo, como pueblo internamente, ese amor y misericordia de Dios para con los demás. ¿Sí me explico? Israel tenía que ser el ejemplo a la humanidad de cómo Dios se expresaba. Eso, ¿sí? Y Dios, a través de esta ley del rebusco, ¿sí? Le está diciendo a los
agricultores, a la gente que tenía estas sembradíos, que cuando recogieran, ¿iba a ser suficiente para ellos? Sí. ¿Tenían que regresar otra vez a recoger lo que se les hacía falta? No, porque a Dios también le interesa a los menos desafortunados. Y mucha gente dice, ay, pero ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué aquí los negritos allá que están en Timbuktu, allí en África, ahí todos gorditos, llenos de parásitos, muriéndose de hambre y todo? ¿Por qué Dios no hace nada? Es que sí ya lo hizo. Es que sí puso la conciencia primeramente en el pueblo de Israel, ¿sí? Y al ser humano, de que tenían que ver por los menos desafortunados. Sí, sí, Dios ya lo hizo. No se le puede tachar a Dios de que no hace nada, porque eso es algo en el cual el ser humano tiene que preocuparse por los demás, por los que menos tienen. ¿Sí? Por los que desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de los huérfanos, niños que han perdido a sus padres, viudas que ya no tienen el apoyo de sus esposos, ¿qué es de ellas? Y más en ese tiempo, ¿verdad? Más en ese tiempo, donde no habrían los apoyos que hoy en la actualidad tiene la sociedad moderna. En ese tiempo eran días muy difíciles. Y Dios no se olvida de esas personas. Dios jamás se ha olvidado de estas personas. Vamos a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24 del versículo 19 al 22. ¿Ya estamos ahí? Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Cuando sacudas los olivos para que caigan las aceitunas, no pases por la misma rama 2 veces. Deja las aceitunas que den en el árbol para que los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando coseches las uvas de tu viñedo, no repases las vides. Deja los racimos que queden para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Es por eso que te doy este mandato. Y eso es algo bien interesante, ¿sí? Porque primeramente parte de la psicología del pueblo de Israel. Ellos entraron, ¿cuántas personas entraron a Egipto? 70, ¿sí? Entraron a Egipto y ¿cuántos salieron? Un montón, ¿verdad? Un montón, ¿sí? Entonces, ellos entraron como extranjeros y tenían las bolsas cargadas de oros, de oro, de plata, de todas las cosas que ellos realmente necesitaban. No, simplemente necesitaban una tierra, ni tenían dónde descansar. ¿Sí? Y pues ya, ellos recibieron ahí la tierra por donde están los ganaderos, porque a los egipcios le hacían fuchi, ¿verdad? A aquellos que se dedicaban al ganado, a los animales, se tapaban sus narices porque pues ellos eran el imperio egipcio, ¿no? Entonces, ¿y estos eran quiénes? Los arrimados, ¿verdad? Los arrimados. Entonces, entendiendo eso, el pueblo de Israel, donde se fortaleció, creció en Egipto, y que el pueblo de Israel se pudo dar cuenta de que también hay gente como ellos que pueden tener necesidad. ¿Sí? Tanto que el Señor les dijo, recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, es por eso que te doy este mandato. Y es interesante, de la misma forma que Dios ha bendecido al pueblo de Israel, Dios también quiere que el pueblo de Israel sea de bendición a los menos
desfavorecidos. Los huérfanos, las viudas, los extranjeros, así como ellos lo fueron alguna vez. ¿Sí? Prácticamente el pueblo de Israel tenía que reflejar en sí mismo la misericordia de Dios. Es por eso que también nosotros no podemos decir que después de haber entendido la salvación, la misericordia de Dios en nuestra vida, que de todo lo que Dios nos perdonó, todavía nos pongamos dignos y decirles, no, a ti no te perdono, y a ti tampoco, pero a ti, Señor, Dios mío, cuánto te amo, ¿verdad? No. Si hemos recibido la misericordia y el perdón de Dios, también nosotros tenemos que aprender a dar misericordia, a dar perdón. ¿Sí? Tenemos que entender que Dios quiere que también nosotros reflejemos lo que Él nos ha dado. ¿Iba Dios a bendecir siempre a la persona que era de bendición? Sí. ¿Le iba a proveer todo lo que necesitara? Sí. Sí, ya lo había hecho, lo estaba haciendo con el tema del maná, y Dios ahora les dice, cuando entres a la tierra prometida, tienes que hacer este mandato, esto que te mando. ¿Por qué? Porque está reflejando lo que yo he hecho por ti. ¿Sí? Este mandato revela una profunda dimensión de la equidad divina. Dios permite que el dueño del campo disfrute del fruto de su trabajo, pero al mismo tiempo asegura que los más vulnerables tengan acceso a provisión. ¿Sí? La semana pasada en la predicación, si ustedes recuerdan, la persona del Salmo 112, ¿sí? Una persona que, uno de los versículos decía que él prestaba ¿qué? Con generosidad, ¿sí? Siempre estaba ¿qué? Dispuesto a dar. Entonces, realmente es parte de la enseñanza que nosotros debemos de tener, siempre el ser generosos con los demás. La generosidad divina no elimina la propiedad ni el esfuerzo humano, pero introduce un principio de equilibrio social. El que tiene más recursos debe permitir que los necesitados participen de la abundancia. Y tristemente, como sociedades, como humanidad en el mundo, tristemente muchas veces los gobiernos han hecho de esto, bueno, no les interesa la Biblia, ¿verdad? No les interesa lo que Dios dice. Pero si gobiernos y líderes pudiesen meterse un poquito, quisieran tener un poquito del pensamiento de Dios, ¿cómo sería cada país, cada nación que realmente quisieran y que se interesaran por los más menos desfavorecidos? Tendremos sociedades completamente diferentes, completamente diferentes. Todo gracias al consejo y la guía de Dios. ¿Dios bendeciría? Claro que Dios bendeciría. ¿Por qué? Porque gobiernos o líderes querrían acercarse a la voluntad de Dios. Querrían acercarse a esta mejor técnica referente a la distribución de los bienes de una nación. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Dice más adelante, así, la generosidad de Dios no se limita a bendecir individualmente, también crea estructuras comunitarias donde la justicia y la misericordia se encuentran. ¿Sí? Y cuando un creyente, cuando un hijo de Dios es bendecido económicamente, no es meramente para que, hoy es que Dios me ha bendecido, o sea, a ti no, ¿verdad? O sea, hasta hablar así de cierta forma altanera y rebumbante, ¿no? Como decían que con esa papa caliente, ¿verdad? Que muchas veces habla la gente. No, no, Dios no te ha dado. Si realmente entiendes la forma de pensar de Dios, si realmente estás imitando la forma de ser de Dios, debes de entender que si Dios te ha dado más, ¿es para qué? ¿Para que todo lo acapares tú? No, para que seas de bendición a otros que no tienen como tú. ¿Sí? A veces podríamos pensar, y es que entonces, pero si yo quiero ser de bendición, pero ¿por qué Dios no me da? A veces es un interés
mal interpretado, ¿verdad? ¿Sí? Porque quieren que Dios les dé, porque ellos quieren estar bien, pero darían que lo mínimo, ¿verdad? Para los menos favorecidos. No, Dios conoce los corazones. Dios sabe exactamente cómo piensa cada individuo, sabe cómo piensa cada persona y Dios no le va a dar más a una persona más de lo que necesita o más de lo que su corazón se puede llegar a descomponer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces es importante ver cómo Dios en esa equidad, por eso Dios no da a todos parejos, sino es aplicada la equidad conforme al corazón de cada persona. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Seguimos adelante. El año sabático. Descanso y provisión para todos. Cada 7 años la tierra debía descansar y no ser cultivada, permitiendo que todos, incluidos los pobres y los animales, tuviesen acceso a los recursos naturales sin explotación. Vamos al libro de Éxodo 23. Perdón. Libro de Éxodo, capítulo 23. Versículos 10 y 11. Éxodo 23, capítulo 23, versículos 10 y 11. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el séptimo año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. De la misma forma, así como el pueblo de Israel tenía que trabajar 6 días y al séptimo día descansar, también Dios le pide al pueblo de Israel que entienda que la tierra va a ser trabajada durante 6 años, perdón, y al séptimo, dejarla descansar. ¿Sí? Hoy en la actualidad, los agricultores y la gente que se dedica a eso, ¿hará eso? No. La tierra está desgastada. La tierra no la dejan que descansar. Tristemente, este, actualmente, hoy que se han hecho los estudios, por ejemplo, de las siembras, de lo que nosotros conoceríamos como los tecitos, como todo, ¿por qué en la época de nuestras abuelitas anteriormente te recetaban, tómate un tecito de tila, o tómate un tecito de manzanilla, o tómate otros? ¿Cómo estaba la tierra? Bien, estaba nutrida, tenía todos los elementos para que la tierra pudiese compartirle todos esos elementos a cada una de esas hierbitas, frutas, lo que nosotros consumimos. Pero hoy la tierra está tan trabajada, tan, eh, tan llena de químicos y todo, que lamentablemente esos tecitos que funcionaban antes, ya ahorita, ya la gente dice, pues ya me tomé un té, pero pues ya no me hace nada. ¿Sí? Ya no me hace nada. ¿Por qué será? Porque la tierra ya está cansada. No le permiten recuperarse, no le permiten que se oxigene, no le permiten que de una forma natural, como Dios lo ha planteado con anterioridad, la tierra vuelva otra vez a tener esa fuerza y esa energía. ¿Por qué los agricultores se olvidan de ese séptimo año y lo siguen haciendo? ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba en el tiempo del maná? Porque la gente no confiaba en Dios, porque la gente no le interesa eso. ¿Quiere qué? Su beneficio económico. Mientras más explotada sea la tierra, más explotada sea los recursos naturales, mejor, ¿sí? Pero Dios advierte esas situaciones. Dios advierte el hecho de que tengamos esos principios y la tierra también necesita descansar.
Libro de Levítico, capítulo 25. El libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 1 al 7. ¿Ya estamos ahí? Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podrás tus viñedos y recoger tus cosechas, pero durante el 7º año la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra solo durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo, a tu ganado y a los animales salvajes en tu tierra. También les permitirá comer de lo que produzca la tierra. ¿Vemos a un Dios de bendición? ¿Vemos un Dios de misericordia donde realmente sí se preocupa por los que menos tienen? Sí, sí. Es interesante ver cómo en las redes sociales atacan y atacan y atacan a Dios. ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios esperan como que Dios de repente diga, ya aquí estoy, que apareciera como Superman o apareciera como que superhéroe salvando al mundo? Dios ya lo salvó desde hace mucho tiempo, refiriéndose a sus consejos de cómo tendríamos nosotros que gobernarnos, cómo usar los recursos naturales, cómo ver las necesidades de los demás. ¿Sí me explico? Y Dios, atrás de cada observación que está haciendo aquí, está diciendo: yo voy a bendecir, yo voy a bendecir. ¿Sí? Yo voy a bendecir y a nadie le va a faltar, a nadie le va a sobrar. Todos, absolutamente todos, podrían tener un poco sin llegar realmente a la total miseria. Aquí se observa cómo la generosidad de Dios se manifiesta en una provisión equitativa. Durante ese año, el producto de la tierra no pertenece exclusivamente al propietario, sino que se abre para beneficiar a toda la comunidad, especialmente a los pobres. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando a una persona Dios lo bendice infinitamente referente a sus bienes, ¿es para qué? ¿Para que él presuma lo mucho que Dios le ha bendecido y que humille a los demás? No. También es para que vean a los menos afortunados. Este principio muestra que Dios no permite que la abundancia se concentre indefinidamente en unos pocos. La equidad divina crea momentos en los que la provisión se distribuye para asegurar que nadie quede completamente excluido. Siempre vemos a un Dios que bendice, siempre vemos a un Dios de misericordia. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? ¿Algún reclamo a Dios? Qué bueno, vamos. Siguiente subtítulo. El año del jubileo. Restauración de la equidad. ¿Sí? Uno de los sistemas más profundos de justicia social en el Antiguo Testamento es el año del jubileo, una institución diseñada para restaurar el equilibrio económico y familiar de Israel. Vamos al libro de Levítico, este mismo, Levítico 25,
versículos del 8 al 22. ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice lo siguiente. Además, contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años que suman 49 años en total. Versículo 9. Entonces, el día del perdón del año 50, ¿cuál es el día del perdón? ¿Qué se celebraba en el día del perdón? ¿Qué recordamos referente a ello? No, ese es el jubileo, el día del perdón. ¿Sí? El día del perdón, recordemos que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una sola vez al año, ¿sí? En donde hacía ese sacrificio por el perdón de todo el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces lo hacía al año? Una sola vez. Es por eso que dice, entonces, en el día del perdón del año 50, dice, haz un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero por todo el país. Aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar la libertad por toda la tierra, para todos los que viven ahí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Sí, porque lamentablemente algunos durante esos 50 años no eran buenos administradores, no eran muy buenos gastadores, se quedaban en la ruina y a veces se endeudaban demasiado que se tenían que ellos someter, digamos, a esclavitud o como siervos con otro israelita. ¿Sí? Entonces llegaba ese año y entonces ya se les, ¿qué? Perdonaba su deuda y otra vez diríamos, ¿qué? Borrón y cuenta nueva. Cada 50 años. Versículo 11. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides ni podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año de jubileo, a cada uno se le permitirá regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados, ¿sí? Porque recordemos esto que cuando se hizo el sorteo, bueno, aquí todavía no, cuando se iba a hacer el sorteo de a quién le tocaba qué tierra y todo, ¿sí? Eso Dios estableció que cada tribu iba a tener esa tierra para siempre, eternamente. ¿Sí? Por eso es de que muchas de las tribus no se podían mezclar. Bueno, se podían mezclar, pero recordemos que la mujer, pues ahí, con base a esas leyes, perdía su derecho. Y el hombre era el que, como cabeza, era el líder o el que poseía la tierra. ¿Sí me explico? Si una de Benjamín, si una mujer de Benjamín se casaba con uno de Judá, entonces, pues realmente la herencia, digo, ella perdía su derecho, ¿sí? Porque normalmente le tocaba a sus hermanos, ¿sí? Y pues se hacía parte de la tribu de Judá, ¿sí? Y por eso ellos se conservaban, ¿no? Cada uno de las familias, ¿para qué? Para que a su vez también conservaran, ¿qué? Las mismas tierras. Pero siempre hay alguien que no como que no está de acuerdo, ¿verdad? En eso, y empieza a hacer de las suyas, y empieza a gastar, empieza a vender, no, así es que pues ya no tengo, pues la heredad, ahora sí que, pues no sé, pues cuánto me das, ¿no? Y vendían o malbarataban las tierras que Dios les había dado. Y bueno, afortunadamente a los 50 años posteriores, Dios les permitía poder adquirir nuevamente esas tierras. Unos dirán, bueno, ¿y cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio es de que el que adquiría esa tierra nueva de otro, pues la trabajaba, la producía y tenía esas ganancias. Es por eso que al llegar al año 50, pues ya se le regresaba. Ya a final de cuentas, recuperé mi inversión y un extra. Entonces no era tan injusto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Versículo 14.
Cuando hagas un acuerdo con tu vecino para comprar o para vender alguna propiedad, no se aproveche el uno del otro. Cuando compres un terreno de tu vecino, el precio que pagues deberá estar basado en el número de años desde el último jubileo. El vendedor debe fijar el precio considerando el número de años que faltan para el siguiente año de jubileo. Mientras más años faltan para el siguiente jubileo, más alto será el precio. Mientras menos años, menor será el precio. Sí, porque imagínense, si ya estábamos a 2 años del jubileo, no me vas a vender el terreno a si le faltaran 49 años, ¿verdad? No, te vas, no, pues 200 pesos. ¿Cómo 200? Pues ya 2 años, ya está el jubileo. O sea, la regaste, ¿no? O sea, no sé cuál sea tu necesidad, pero así está y ni me conviene a mí pagarte el precio, un precio alto, como si fuese no sé qué cosa. Faltan 2 años. Ven ahí la equidad también de Dios, la forma de pensar de Dios. Todo lo piensa, todo lo razona. Dios es muy inteligente y ese tipo de reglas, de leyes, las establece para con su pueblo Israel. Bueno, mientras menos años, menor será el precio. Después de todo, la persona que venda la tierra en realidad está vendiendo una cierta cantidad de cosechas. Versículo 17. Muestra tu temor a Dios al no aprovecharse el uno del otro. Yo soy el Señor tu Dios. 18. Si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas. Eso es algo que todos nosotros debemos de aprender. Si queremos ser felices, si queremos ser bendecidos por Dios, si queremos que nuestras vidas cambien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre tenemos que seguir los consejos de Dios y obedecer lo que Él nos recomienda. Versículo 19. Entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Pero puede que preguntes, ¿qué comeremos durante el año séptimo, ya que no se nos permite sembrar ni cosechar ese año? 21. Ten por seguro que yo te enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que la tierra producirá una cosecha abundante, suficiente para 3 años. Cuando siembres tus campos en el octavo año, todavía estarás comiendo de la abundante cosecha del sexto año. De hecho, aún estarás comiendo de la abundante cosecha cuando recojas la nueva cosecha en el noveno año. El séptimo, el último año, el sexto año, Dios iba a bendecir prácticamente 3 veces más de lo de cada año. ¿Sí? Entonces, vemos ahí un Dios que quiere realmente que su pueblo de Israel tenga una actitud positiva y referente a la misericordia, a la bondad para con los demás. Sí, Dios quiere que tengamos ese carácter bondadoso, ¿sí? Para con los demás. Él lo ha hecho, Él nos pide que seamos a Él, Él nos pide que confiemos en Él, ¿sí? Porque muchos dicen, oye, pero es que si doy esto me voy a quedar sin, es que apenas la quincena me alcanza, ¿cómo es que voy a dar esto? Pues entonces Dios era un mentiroso, entonces Dios realmente, pues no va a cumplir entonces. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dios realmente quiere que seamos desprendidos de cierta forma y sobre todo para ser de bendición para los demás y los menos desafortunados. ¿Sí? Con el paso del tiempo, algunas familias podían perder sus tierras debido a deudas o dificultades económicas. Sin embargo, el jubileo garantizaba que estas tierras regresaran a sus dueños originales. Aquí se manifiesta un principio profundo de la equidad divina. Dios permite la prosperidad y el comercio, pero no permite que la desigualdad se vuelva permanente o irreversible. La generosidad de Dios se expresa en la restauración. Él no solo provee bendición,
sino que también establece mecanismos para que las personas puedan recuperar su dignidad y su herencia. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente subtítulo, la justicia en los salarios. La generosidad equitativa de Dios también se manifiesta en su preocupación por los trabajadores y su sustento. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24, 14, versículos 14 y 15. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarles lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Así que si yo soy jefe, así que si yo tengo una empresa, tengo un negocio, hay gente a la cual depende de su salario con base pues a lo que produciríamos, ¿sí? Y de repente, híjoles, es que ya esperan, ¿no? Inclusive he escuchado o algunos compañeros de repente, algunas personas que de repente ya hasta dicen, pues ya es el día de quincena, ¿verdad? Ya es el día el fin de semana y pues no sé, qué dicen, vieja, esposa, nos pagan y nos vamos al mandado, nos vamos a nuestra Horrera Express, nos vamos a nuestra, lo que sea, a nuestro 3B, lo que sea, y de repente que llega el jefe y se retrasaron los pagos, no les voy a pagar. ¿Cómo se siente esa gente? Ay, ¿se siente bien? No, se siente mal. Se siente muy mal, ¿sí? Y eso es algo que como empresario, como dueño de un negocio, primeramente son ¿quiénes? Tus empleados, ¿sí? Ese es un principio, porque muchas veces que piensan, no, pues primero mis ganancias, que yo me vea, porque estoy próximo a irme de vacaciones. Entonces necesito yo juntar bien eso, ya tener bien aseguradas mis vacaciones, después, bueno, para la materia prima y todo, y ya después, bueno, el pago para los demás. Y así me los voy jineteando y les retraso una semana y así ya tengo una semana a favor mía y así me los voy llevando y ¿eso será justo? No, absolutamente. Y Dios prevé eso. ¿Sí? Dios prevé eso. Y qué interesante que inclusive está diciendo que cuando un obrero, cuando un trabajador se sienta agraviado por esa situación, ¿qué puede hacer? Ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serás culpable de pecado. ¿Y qué le podría pasar a esa empresa o a ese dueño? ¿Dios le va a seguir bendiciendo? Cuidado, ¿verdad? Cuidado, ¿sí? Cuidado si tienes ese tipo de actitudes, porque Dios está detrás del menos favorecido, ¿sí? Del trabajador. Dios lo cuida, Dios lo guarda. Tristemente que ahora, aunque se haya establecido un salario mínimo, ¿sí? ¿Cuántos trabajos o en cuántos negocios aún así se paga aún menos del salario? ¿Sí? Aún establecido por ley, el salario mínimo que se debe de pagar es esto. Y a muchos negocios dicen, pues sí, eso dirá el gobierno, pero yo te voy a pagar esto, si quieres.
¿sí? Pero como se aprovechan de la necesidad de la gente, pues la gente dice, pues sí, necesito ahorita trabajar y llevar comida para la casa, ¿sí? Hay mucha gente abusiva, muchos dueños abusivos, pero aún así Dios ve esa situación. Levítico capítulo 19. En Levítico 19, versículo 13, ¿ya estamos ahí? Levítico 19, versículo 13 dice lo siguiente: no defraudes ni le robes a tu prójimo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Nuevamente lo vuelve a repetir, ¿sí? Como regla, como ley moral, ¿sí? Y un dueño, un empresario, no le puede retener el salario a sus trabajadores, porque así como él necesita, pues, inclusive que sus proveedores sean puntuales para entregar los productos, para que ellos desarrollen el carácter de su empresa, los trabajadores también necesitan su salario, las fechas en las cuales se les indicó, ¿sí? Porque ellos necesitan ese salario. Dios muestra aquí que la equidad no solo se refiere a las grandes estructuras sociales, sino también a las relaciones cotidianas entre las personas. El salario diario era una cuestión de supervivencia para muchos trabajadores. Por eso, la equidad divina exige sensibilidad hacia la realidad de quienes dependen de ese ingreso para vivir. En este mandato se refleja nuevamente el carácter generoso de Dios. Él protege al vulnerable y exige justicia en las relaciones humanas. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Está bien? ¿No? Muy bien. Siguiente subtítulo, y me parece que el último. La generosidad de Dios honra el corazón, no la cantidad. ¿Sí? La equidad divina también se revela en la manera en que Dios valora las acciones humanas. Dios no evalúa las ofrendas o los actos de generosidad únicamente por su magnitud material, sino por la intención del corazón. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 44. Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44. ¿Ustedes me dicen cuando estén ahí? ¿Sí? Bien. Dice lo siguiente. Jesús se sentó, fíjese la actitud del Señor Jesús. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo. Es así como, ¿por qué nosotros tenemos ahí una caja? ¿Son las cajas de qué? De las ofrendas, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Si no conocía una caja de ofrendas, bueno, ahí me aparece. Ahí tiene una de color azul. Bien. Dice, otra vez, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Ahí hay algo. Nosotros siempre, bueno, yo en lo personal, siempre queremos ser igual a Dios, ver a Cristo como nuestro ejemplo y todo, pero eso sí, algo en lo que jamás le voy a copiar a Jesús es eso. ¿Qué estaba haciendo Jesús?
Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo. Haga de cuenta que el hermano de Eduardo se sienta ahí. Y observó mientras la gente depositaba, ¿qué? Su dinero. Eso me daría mucha pena, ¿verdad? Estar ahí sentado y ver cómo, mira, ese hermano sí da, ese hermano no da, y cuánto da el hermano, cuánto no da el hermano. Eso jamás lo voy a hacer yo. Por eso siempre que terminamos aquí, el primero que sale soy yo, ¿verdad? Para que todos tengan esa libertad, ¿sí? Esa libertad. Pero eso sí, en eso nunca voy a copiar a mi Señor Jesús. Él sí lo puede hacer, yo no lo voy a poder hacer, ¿sí? Bueno, muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Para Dios, ¿qué es lo importante? ¿La cantidad o en la forma en la que se da? De hecho, en Corintios, ¿qué dice? Porque Dios ama al dador alegre. No por tristeza o por necesidad, Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Porque un dador alegre, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar de lo que dice, gracias Dios por lo que me has dado. Como decía David, de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Sí? Dios quiere eso. Así como Dios no quiere que seamos religiosos o gente religiosa y que estemos aquí en la iglesia simplemente por religiosidad, también en las cosas de dar, Dios quiere que realmente, si vas a dar, realmente darlo con esa generosidad y que realmente es porque estás agradecido conmigo. Porque si no estás agradecido conmigo, no. Muchos de los fariseos daban más que esta señora, que esta viuda. Muchos de los fariseos daban mucho más. Y aún así el mismo Señor Jesucristo sabía y decía, de lo que le sobra, ¿no? ¿Sí? A veces gente, pues a ver si vamos a dar nuestra ofrenda, sacan y las de a 10 y las de a 5 las guardan y las de a peso y las de 2. Ahí está. Y que suene. ¿Sí? Tristemente, mucha gente lo hace. ¿Eso será dar realmente con agradecimiento a Dios? No, no. ¿Sí? Igual, y bueno, ahí tenemos nosotros el tema, ahí en temas relevantes, ahí tenemos lo que es ese tema referente a la economía, en cuanto a los dineros dentro de la iglesia, o del pueblo de Israel, pero ese es algo que igual, así como le he dicho, así como no queremos aquí en Aposento Alto gente religiosa, gente que nada más viene a jugar a la iglesita, gente que solamente está jugando consigo mismo y autoengañándose, así también una ofrenda bien agradecida por Dios, una ofrenda que no es bien agradecida para Dios, no va a ser útil. ¿Sí? Pero también no digan, pues entonces no doy, ¿verdad? Eso va a demostrar mucho, ¿verdad? Eso demuestra mucho de la persona. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros clarifiquemos eso. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento, en el tema de los diezmos, recordemos que Dios no está pidiendo cantidades, una cantidad en especial. ¿Qué pide qué? Proporción. ¿Cuál es? El 10%. ¿Sí? Al que gana mucho, ¿cuánto va a dar? El 10%. El que gana poco, ¿cuánto va a dar? El 10%. ¿Todos van a dar igual? No. Otra vez vemos que la equidad de Dios, al que se le da más, se le exige más. Al que se le da menos, se le exige menos. Entonces, aún así, en el tema de los diezmos, todo la justicia de Dios se expresa de la misma forma. ¿Sí me explico? Porque todos, dirá el rico, es que ¿por qué yo doy más? No, no estás dando más.
Estás dando en proporción a lo que Dios te ha bendecido. ¿Sí? Y bueno, yo voy a seguir dando menos, aunque algún día soy rico. No, tú seguirás dando de la misma forma, en proporción a la bendición que Dios te ha dado. ¿Sí? Porque se aplica la equidad de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? La equidad de Dios se aplica en muchos aspectos de nuestra vida y del carácter de Dios. Entonces, Jesucristo ahí, que yo me imaginé ahí, Señor, ahí nada más viendo y decirnos, qué bárbaro. O sea, él sabiendo lo que, como Dios, sabiendo lo que gana aquel, sabiendo lo que gana él, a ver, híjole, qué bárbaro. Y de otro, a ver, híjole, de así, y va la señora y todo, tuvo más conmiseración. Y supo que la viuda daba mucho más que todos ellos. ¿Por qué? Porque ella realmente lo daba con ese agradecimiento. No con tristeza, no por necesidad, ¿sí? O sea, sí dije, sí, y soy claro, no demos aquí, y soy honesto, no demos por tristeza, no demos por necesidad, ¿sí? Si no eres agradecido con Dios, no des mejor, no des, ¿sí? No lo des, ¿sí? Es algo en lo cual, ¿por qué? Porque los dineros es algo muy propio, muy personal de las personas. Las personas se tienen que, casi les está sacando un riñón, ¿verdad? Para que puedan dar su ofrenda o ofrendar, ¿no? Pareciera ser eso. Pero si no hay un corazón agradecido para con Dios, mejor no. En el Nuevo Testamento está, no es con tristeza ni por necesidad. ¿Sí? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Desde la perspectiva humana, la ofrenda de la viuda era pequeña, pero desde la perspectiva divina era la más grande. Esto muestra que la equidad de Dios no se basa únicamente en las apariencias externas, sino en el sacrificio, la fe y la intención. La generosidad divina, por lo tanto, reconoce el valor de cada persona según su realidad y su entrega. Dios no mide con la misma vara a todos, porque conoce profundamente la situación de cada corazón. La Biblia revela que la generosidad de Dios nunca está separada de su equidad. Dios bendice abundantemente, pero lo hace con sabiduría perfecta. Da según la capacidad, recompensa según la fidelidad, provee según la necesidad y valora según el corazón. Por eso, la equidad divina no significa que todos recibirán exactamente lo mismo. Significa que cada persona recibirá exactamente lo que es justo delante de Dios. Esta verdad produce descanso en el creyente. Nadie queda olvidado en la economía divina. Dios conoce nuestras limitaciones, nuestras circunstancias y nuestras luchas, y su generosidad actúa de manera justa en cada vida. La equidad de Dios asegura que su generosidad nunca es injusta, y su generosidad asegura que su justicia nunca es fría ni distante. En Dios, ambos atributos se encuentran en perfecta armonía, tanto la generosidad como la equidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.